Muy buenas noches, profesor Marcos Andrés Sigüenza. Le saluda el grupo B. Conmigo se encuentra lo que es la compañera Cristel Pita, el compañero Joesa Sánchez, el compañero Ángel Recalde y por supuesto su anfitriona Elizabeth Merino. El día de hoy vamos a hablar sobre reconstrucción jurídica integral de una relación contractual. Comencemos. Buenas noches, doctor y compañeros. Bueno, mi parte corresponde a lo que es la definición y los elementos del contrato. Y bueno, primero debemos recordar que un contrato es un acuerdo de voluntades entre dos o más personas que crea obligaciones y derechos para las partes. Pues no, en este caso, la empresa tecnológica Integral S.A. y el señor Juan Pérez celebraron un contrato para la adquisición e instalación de un sistema de automatización industrial por valor de $180,000. Y ahora bien, para que un contrato sea válido, el Código Civil ecuatoriano establece que debe, en este caso, reunir 4 requisitos esenciales. Y bueno, el primero es el consentimiento, que en este caso consiste en que ambas partes acepten libremente contractar. Y en este caso sí existe consentimiento porque tanto la empresa como Juan estuvieron de acuerdo con las condiciones del contrato. Y bueno, el segundo elemento es la capacidad, y esto significa que las personas deben tener aptitud legal para celebrar contratos. Y en el caso planteado no existe ningún dato que indique incapacidad, por lo que se entiende que ambas partes podían contratar válidamente. Y bueno, el tercer requisito es el objeto, que corresponde a aquella sobre lo que recae el contrato. Aquí, en este caso, el objeto es la adquisición entre instalaciones del sistema de automatización, en este caso industrial, y además de la capacitación del personal. Y bueno, finalmente la causa, que es la razón por la cual cada parte celebra el contrato para la empresa, pues no, y la causa es recibir el precio, mientras que que es para Juan Pérez es obtener el sistema completamente instalado y funcionando. Además de estos requisitos, también encontramos los elementos del contrato, y los elementos esenciales son aquellos que sin los cuales el contrato no puede exigir. Y bueno, como el consentimiento, y también sobre el objeto y lo que es la causa. Y los elementos, también tenemos los elementos naturales, son los efectos que la ley incorpora automáticamente al contrato, como las obligaciones de actuar de buena fe, que eso lo hablamos anteriormente en la primera unidad, y responder por el incumplimiento, pues no. Y los elementos accidentales son los que las partes, en este caso, agregan voluntariamente. En este caso encontramos el plazo de 6 meses por las instalaciones, las capacitaciones gratuitas durante un mes pues no, y la cláusula penal del 10% en caso de incumplimiento. Y bueno, el contrato inicialmente, para concluir, pues cumple con todos los requisitos para ser válido, ya que existe consentimiento, capacidades, objetos y causas lícitos. Sin embargo, compañeros y doctor, los problemas jurídicos aparecen durante su ejecución debido a que el incumplimiento parcial de la empresa y a las modificaciones que posteriormente realizan las partes. No, y muchas gracias. A continuación, mis compañeros. Bueno, en este caso a mí me tocó sobre tipos de contratos y solemnidades con interpretación al contrato. Lo que tenemos que saber sobre esto, que este caso se trata sobre un contrato de adquisición e instalación de un sistema de automatización industrial por un valor de $180,000, profesor. En este contrato, la empresa se comprometió a entregar e instalar completamente un sistema en un plazo de 6 meses. Además de brindar una capacitación gratuita al personal durante un mes
Por su parte, Juan Pérez se obligó a realizar el pago de el 40% del total al momento de hacer la firma, o sea, la celebración del contrato, y cancelar el saldo restante una vez concluida la instalación. Vamos a hablar sobre la clasificación del contrato. Analizando jurídicamente este acuerdo, podemos concluir que se trata sobre un contrato bilateral, porque genera obligaciones por ambas partes. También es un contrato oneroso, ya que tanto la empresa como Juan Pérez obtienen lo que es beneficios económicos. Además, es conmutativo, debido a que las presentaciones son conocidas desde el inicio del contrato y no dependen de acontecimientos inciertos. Y al igual que es un contrato principal, porque tiene existencia propia y no depende de otras de otros acuerdos o voluntades de las partes. Asimismo, esto también tenemos lo que es un contrato nominado, que está regulado por la legislación civil y la libre discusión, porque las cláusulas fueron negociadas libremente en las partes. Finalmente, también tenemos que el contrato es una ejecución sucesiva, debido a que a sus obligaciones se cumplen durante un periodo determinado de tiempo. Le voy a hablar sobre las solemnidades también. Respecto a las solemnidades, este contrato no requiere de una escritura pública ni inscripción registrada para su validez, ya que es consensual. Sin embargo, surge un problema cuando las partes afirman haber modificado verbalmente el contrato para ampliar el proyecto o incrementar el precio inicialmente pactado. Desde el punto de vista jurídico, esta modificación genera dificultades probatorias, porque llega a afirmar la existencia de un acuerdo verbal debe ser demostrado mediante pruebas suficientes. Si hablamos desde una interpretación del contrato, en cuanto a el Código Civil establece que debe prevalecer la verdadera intención de las partes sobre el sentido literal de las palabras. En este caso, la intención inicial era clara: entregar e instalar completamente el sistema contratado a cambio de un pago acordado. Sin embargo, la empresa únicamente entregó la parte del sistema, lo que constituye un incumplimiento relevante a su obligación principal. Por esta razón, Juan Pérez suspendió lo que es el pago pendiente y argumentó que la empresa no había cumplido con lo pactado. En la que es cláusula penal, se estableció que el contrato debe aplicarse a la parte incumplida, por lo que será el juez determine si corresponde exigirla a la empresa o al contratante en este caso. Para concluir mi presentación, podemos señalar que el análisis de los tipos de contratos, las solemnidades y las reglas de interpretación contractual permiten determinar los derechos y las obligaciones de cada parte. En este caso, la posición jurídica más sólida parece correspondiente al señor Juan Pérez, debido al incumplimiento parcial lo que es de la empresa y a la falta de pruebas suficientes respecto de la modificación verbal alegada. Muchas gracias. A continuación, mi compañero. Muchas gracias, Elizabeth. Bien, en mi caso voy a hablar sobre lo que es el tema de la finalización del contrato. La finalización del contrato puede hacerse también cuando ambas partes ya han cumplido el acuerdo que pactaron previamente en el periodo de tiempo específico. Pero en este caso estamos viendo de un incumplimiento, la cual es una causal válida para la terminación del contrato. En este caso se está determinando los motivos que conllevaron a la terminación. El señor Juan Pérez reclama que la empresa Technology Integral S.A. no cumplió con los acuerdos pactados, no entregó las maquinarias en el plazo acordado ni tampoco dio lo que era el producto de forma completa. En lugar de eso usó proveedores que no estaban permitidos para la entrega de parte de las maquinarias, por lo cual, aparte de la terminación, exige que se le devuelva el dinero ya invertido. En este caso se está buscando determinar las evidencias para demostrar dichas afirmaciones y señalar las causales que son
en este caso la penalización del 10%. Ya quedará en disposición del juez determinar cuánto es el valor real que se tendrá que pagar como indemnización por los daños causados, debido a que en este caso no se cumplió lo pactado al pie de la letra y hubo irregularidades de todo el proceso. A continuación, mi compañero Marcos. Muchas gracias, compañero Yeshua. A continuación voy a hacer la resolución jurídica del caso. Del análisis de los hechos y de las disposiciones del Código Civil ecuatoriano, se concluye la controversia que debe resolverse a favor de Juan Pérez, debido a que Tecnología Integral Sociedad Anónima incumplió una obligación esencial del contrato al no entregar e instalar completamente el sistema de automatización dentro del plazo acordado. En primer lugar, el contrato celebrado entre las partes en plena virtud, el artículo 1561 del Código Civil establece que todo contrato legalmente celebrado es una ley de las contratantes y no puede ser inválido sino por su consentimiento mutuo o por causas legales. Por ello, tanto la empresa como Juan Pérez están obligados a cumplir fielmente las prestaciones pactadas desde el momento de la celebración del contrato. Respecto a la modificación verbal, mediante el cual la empresa sostiene que se amplió el alcance del proyecto y se incrementó el precio, este grupo considera que dicha modificación no puede producir efectos jurídicos como tales, si no existe prueba suficiente que demuestre el consentimiento de ambas partes. Además, el artículo 1576 del Código Civil dispone claramente que la intención de los contratantes debe estarse a ella más allá del sentido literal de las palabras. En este caso, la intención inicialmente demostrada fue ejecutar el proyecto por $180,000 en las condiciones previstas en el contrato escrito. Por otra parte, se comprobó que la empresa realizó únicamente una entrega parcial del sistema y utilizó equipos proporcionados por un tercero sin autorización expresa de Juan Pérez. ¿Qué quiere decir esto? Que estos hechos constituyen el incumplimiento de una obligación principal. En consecuencia, conforme al artículo 1505 del Código Civil, Juan Pérez tenía derecho a solicitar la resolución del contrato y poder reclamar la correspondiente indemnización de perjuicios, ya que los contratos bilaterales pueden pedir la resolución cuando la otra parte incumple las obligaciones. En cuanto a la cláusula penal, este grupo considera que no procede su aplicación a favor de la empresa, porque quien incumplió primero fue Tecnología Integral Sociedad Anónima. La cláusula penal tiene como finalidad garantizar el cumplimiento de las obligaciones y no puede favorecer a la parte que ha incumplido el contrato. De igual forma, no procede el cobro del saldo pendiente, pues la obligación principal no es ejecutoriada en su totalidad. Finalmente, conforme al artículo 1572 y 1573 del Código Civil, Juan Pérez podrá solicitar la devolución por daños y perjuicios, siempre y cuando el proceso judicial logre demostrar el daño sufrido, el lucro cesante o el daño emergente ocasionado por incumplimiento de la empresa. Se puede solicitar la indemnización de los daños y perjuicios que logra acreditar. Esta decisión respeta los principios de buena fe, fuerza obligatoria del contrato, de responsabilidad por incumplimientos establecidos en el Código Orgánico. Listo, muchísimas gracias. Esta ha sido nuestra presentación.